Imagínate que hay un país donde hacer cerveza es tan importante que la UNESCO, la misma organización que protege la Torre de Pisa o el Coliseo, lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Un país más pequeño que Suiza, donde viven apenas 11 millones de personas, pero que ha creado las cervezas más locas del planeta. Ya por el tamaño te habrás dado cuenta que no estoy hablando de Alemania ni de República Checa, estoy hablando de Bélgica. Esta peña hace las cervezas más raras del mundo, tío, y cuando digo raras no me refiero solo a diferentes. Me refiero a cervezas que fermentan con levaduras salvajes que viven en el aire, birras que parecen y saben a champán rosado, a vino blanco y que son más refrescantes que una limonada. Estas cervezas durante décadas estuvieron a punto de desaparecer por culpa de algo que todos conocemos, la globalización. Porque mientras en el siglo XX el mundo se llenaba de lagers industriales, doradas y que saben prácticamente igual sin importar en qué parte del mundo te la estás bebiendo, en Bruselas había peña que seguía haciendo bebidas imposibles, tío. Gente que se negaba a cambiar recetas de hace 500 años y que preferían sus tradiciones a ganar pasta. Hoy te voy a contar cómo esas cervezas sobrevivieron a un mundo que tiende a lo uniforme y por qué representan algo mucho más grande que una simple bebida. Antes de empezar a hablarte de estilos y cervezas concretas, quiero que entiendas qué tienen en común todas las cervezas de este vídeo y por qué son tan especiales y únicas en el mundo. Mira, te pongo en situación. Eres un maestro cervecero en el Valle del Sene, cerca de Bruselas, en la actualidad. Es por la noche y acabas de echar un líquido dulce y caliente en una bandeja gigante en el desván de tu cervecería y dejas la habitación con las ventanas abiertas de par en par. Y ahí se queda, toda la noche, esperando. ¿Pero esperando a qué? Pues a que las levaduras salvajes que flotan en el aire, que llevan siglos viviendo en esa región y que nadie controla, entren por las ventanas y conviertan ese líquido en cerveza. Para que lo entiendas un poco, esto es como si trabajas en un taller mecánico y un cliente te trae una rueda pinchada. Vale, pues tú coges esa rueda, le quitas los tornillos, la dejas por un lado, coges la nueva, la pones y esperas que por arte de magia los tornillos se pongan por sí solos. Esto es algo muy parecido al proceso de fermentación del que te estoy hablando, tío. Lo increíble de todo esto es que esta técnica no es una invención moderna de cerveceros frikis. Es una técnica medieval que existía mucho antes de que la ciencia pudiera explicar cómo se produce la fermentación. Volviendo al proceso típico de esta región, cuando estas bacterias que flotan en el aire ya han contagiado el líquido, este pasa a descansar en barricas de madera donde madura lentamente a lo largo de los meses o incluso años. Y es ahí donde ocurre la verdadera magia. El resultado es una cerveza ácida, seca y compleja, también conocida como lambic. Aquí me quiero parar a recalcar el tema de que es una cerveza ácida. En el mundo existen aproximadamente más de 120 estilos de cerveza y todos ellos se mueven en un triángulo de sabores que va desde el ácido al amargo al dulce. Estamos muy acostumbrados a que las cervezas sean más amargas que dulces o ácidas, pero estas birras en concreto tienden a lo ácido. Se parecen más a un champán, a una sidra o a un cava que a una cerveza. Por eso son cervezas ideales para esa gente a la que le gustan las bebidas alcohólicas, pero que no soportan el amargor de la cerveza. Un ejemplo tipiquísimo de lambic es la que hace Cantillon o la que hace Boon. Pero por si esto fuera poco, tío, estos cerveceros, no conformándose con este resultado, decidieron darle una vuelta de rosca y empezaron a mezclar lambics de distintas edades, creando así un nuevo estilo. Las Guess, una cerveza espumosa, ligerita y achampanada. Resumiendo un poco entonces, las lambic suelen ser cervezas que tienen entre 1 y 3 años y pueden servirse solas o usarse como base para otros estilos. Estilos como las Guess, que en realidad son una combinación de lambics jóvenes de un año aproximadamente con lambics viejas que tienen entre 2 y 3 años. Las Guess más famosas vuelven a ser las de Cantillon por un lado, que probablemente es la referencia más famosa del estilo, o las Bonne Haute Gueuze de Lembec, que es muy accesible y clásica. Pero si las lambic y las Guess ya te parecen raras, espera a escuchar esto, tío, porque los cerveceros belgas cogieron esa cerveza ácida y salvaje y pensaron, ¿y si le echamos cerezas? Pero no cualquier cereza. Cerezas ácidas de la variedad de Scarby, que son unas cervezas muy concretas que crecen en los huertos alrededor de Bruselas. Cerezas tan ácidas que casi nadie se las comía frescas, tío, pero que fermentadas con lambic creaban algo mágico. El resultado de eso son las Kriek, cervezas de color rosa intenso que burbujea como el champán y que sabe una mezcla imposible entre vino tinto joven y refresco de cerezas. Dependiendo de la marca y del fabricante, hay ciertas versiones que tiran más a lo dulce, al sabor de piruleta, y hay otras que tiran más
más al sabor acidito. Un ejemplo claro de las más dulces son las típicas de Lindemans, que yo creo que son las más fáciles de encontrar, o también las Bon Creek, que son las originales hechas con cerezas de Scarbeck. Vale, pues ahora te pregunto, ¿crees que se conformaron solo con añadir cerezas? Estos tíos empezaron a crear versiones con frambuesas, con ciruelas, con uvas o incluso con melocotones, tío. Cada fruta aporta sus propios matices, sus propios sabores y sus propias bacterias, por lo que al final cada bacteria frutal es un experimento diferente. La cosa es que estas cervezas frutales nacieron por una necesidad de aprovechamiento, no por un capricho gourmet. Los cerveceros las usaban porque las tenían cerca, porque eran baratas y porque había que aprovechar al máximo todo lo que daba la cosecha. Lo que empezó como una técnica para aprovechar las sobras se convirtió en una de las tradiciones cerveceras más refinadas del mundo. Pero si hay una cerveza belga que realmente era el refresco del pueblo, esas son las Faro. Imagínate Bruselas en el siglo XVIII. No hay Coca-Cola, no hay Fanta. Hace calor y tienes sed. ¿Qué bebes, tío? Pues en Bruselas bebían Faro, que no dejan de ser lambics jóvenes a las que se les añade azúcar para hacerlas más dulces, más refrescantes y más fáciles de beber. Durante muchísimas generaciones las Faro fue la bebida más popular de Bruselas. De hecho se considera que era una bebida de masas, pero es cierto que estaba como muy localizado en Bruselas y alrededores, no en toda Bélgica. En esa época los vendedores ambulantes las llevaban en barriles por las calles y las amas de casa las compraban por jarras para toda la familia, incluidos los niños. Sí, has oído bien. Es muy típico escuchar que antes los niños bebían cerveza. ¿Ocurrió? Sí, pero casi siempre eran versiones muy diluidas y con bajo nivel de alcohol en contextos donde el agua no era muy segura. No conviene generalizar con todos estos temas porque no fue igual en todo el mundo. Un ejemplo clásico de una cerveza Faro es la que hace Lindemans, que es de las pocas marcas que lo mantienen hoy en día, o también la que hace Mort Subite. Bastante fácil de encontrar aún. Llegados a este punto te preguntarás, y es una pregunta muy lógica, ¿por qué estas cervezas con tanta historia y tanta importancia cultural estuvieron a punto de desaparecer? La respuesta tiene que ver con algo que pasó en todo el mundo durante el siglo XX, la industrialización de la cerveza. Y esto es importante que lo entiendas porque nos ayuda a comprender muchas cosas de nuestro mundo actual, tío. Antes de seguir con el vídeo, quiero recordarte que si quieres seguir aprendiendo sobre el mundo de la cerveza, te he dejado en la descripción del vídeo el link a la web del Mejor Club Cervecero, un sitio en el que voy publicando semanalmente todos los artículos que voy escribiendo para que la gente descubra este mundillo. Pero vamos, que si lo que quieres es que todos los jueves a las 7 de la tarde, hora española, te llegue todo este contenido a tu email, también te he dejado el enlace para suscribirte a la newsletter. Y después de esta cuñita publicitaria seguimos con el tema de la industrialización de la cerveza, porque durante el siglo XX las grandes cerveceras descubrieron que podían hacer cerveza más rápido, más barato y más consistente usando técnicas industriales. Fue así como nacieron las lagers internacionales, cervezas doradas, ligeras y refrescantes. ¿Y qué quieres que te diga? Funcionó. Las lagers industriales conquistaron el mundo y durante el proceso cientos de estilos tradicionales desaparecieron. ¿Por qué beber algo ácido y extraño cuando podías tener una cerveza dorada, predecible y refrescante? En Inglaterra, en Alemania, estilos que habían existido durante siglos fueron borrados del mapa en apenas unas décadas. Obviamente Bélgica también sufrió esta invasión. Las grandes cerveceras compraron a las pequeñas. Muchos estilos tradicionales desaparecieron. El consumo de lambic cayó en picado y las Faro se convirtieron casi en una curiosidad de museo. Pero algo fue diferente en Bélgica. Tal vez porque es un país pequeño donde las tradiciones pesan mucho. Tal vez porque los belgas son testarudos por naturaleza. O tal vez, y esto es lo que yo creo personalmente, porque entendían que estas cervezas eran algo más que bebidas, tío. Eran cultura, eran historia y eran identidad. El caso es que algunas cervecerías siguieron fabricando birra a su bola. Cantillon siguió haciendo lambic en pleno centro de Bruselas y Boon siguió haciendo gueuze en medio del Lembeck. No era rentable, no era fácil, pero lo hicieron porque creían que estas cervezas representaban algo más importante que simplemente ganar pasta. Durante décadas siguieron haciendo este tipo de cervezas por pura resistencia y amor a su tradición. Así fue hasta que en los años 80 en Estados Unidos llegó la revolución craft y los estilos más extraños volvieron a aparecer. Y de repente todo el mundo de la noche a la mañana prácticamente quiso probar el refresco medieval de Bruselas. Tengo que haceros un vídeo de la revolución craft de Estados Unidos porque de verdad que es brutal. Al final los belgas tenían razón, tío, porque en 2016 pasó algo histórico. La UNESCO, la misma organización que protege las pirámides de Egipto y la Alhambra de Granada, incluyó la cultura cervecera belga en su lista de patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad. Fijaos en esto, no declaró patrimonio a una cervecería específica, ni tampoco a una receta concreta. Declaró patrimonio a toda la cultura cervecera belga, a la diversidad de estilos y a la tradición. Cito textualmente el comunicado de la UNESCO. La cultura cervecera belga es una tradición viva que se transmite de generación en generación, que une las comunidades y forma parte de la identidad cultural de Bélgica. Esto es un reconocimiento oficial de que estas cervezas raras no eran caprichos, eran la resistencia cultural contra un mundo globalizado. Se suele hablar de que hay más de 1500 variedades de cerveza en Bélgica, tío. Luego ya en términos de estilos no hay una cifra cerrada, porque es verdad que los belgas no son muy fan de catalogar sus propias cervezas. Además a esto hay que sumar las incontables interpretaciones que hace cada cervecero en su casa. Pero lo que está claro es que Bélgica tiene más estilos de cerveza que cualquier otro país del mundo, y que su diversidad se mide tanto en métodos de fermentación como en ingredientes. Por eso esta historia me parece súper importante, porque va más allá de lo que es la cerveza en sí. En un mundo donde todo tiende a ser igual, donde las mismas marcas venden los mismos productos en todos los continentes, donde las modas se expanden como la pólvora por todo el planeta gracias a las redes sociales, la rareza de estas birras nos recuerda algo importante. La diversidad no es un lujo, es una necesidad. Necesitamos que existan cervezas que fermentan con levaduras salvajes, porque nos recuerdan que la naturaleza es impredecible y fascinante. Necesitamos cervezas con frutas porque nos conectan con las estaciones y con los ciclos agrícolas. Y necesitamos granjeros testarudos que prefieren hacer su propia cerveza en lugar de vender un líquido estándar, porque nos demuestra que es posible elegir la complejidad por encima de la facilidad. Esto se conecta con algo que vemos en muchos ámbitos de la vida, tío, porque la tendencia hacia la uniformidad no es solo en la cerveza, es en la música, en la comida, en la arquitectura y hasta en la forma de pensar. Los belgas han demostrado que lo raro no solo puede sobrevivir, sino que también puede prosperar, que lo local puede ser universal y que lo tradicional puede ser revolucionario. Así que la próxima vez que veas una cerveza belga en un bar, recuerda que no es solo una bebida, tío. Es un acto de resistencia cultural. Es la prueba de que un país pequeño puede hacer cosas extraordinarias cuando se niega a ser normal. Es la demostración de que los belgas efectivamente hacen las cervezas más raras del mundo, y de que eso es exactamente lo que las hace maravillosas, porque en un mundo que tiende hacia lo uniforme, la rareza no es un defecto, es un superpoder, y tal vez, solo tal vez, todos deberíamos ser un poco más belgas en nuestras decisiones. ¿Ahora qué opinas, tío? ¿Crees que la diversidad cultural está amenazada por la globalización? ¿Has probado alguna vez alguna de estas cervezas? Déjamelo en los comentarios, que me encanta leer vuestras opiniones. Si te ha gustado este tema, dale like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Salud!